El Grupo Literario Encuentros es la segunda asociación más antigua de Tres Cantos. Este colectivo surgió hace 28 años gracias al interés literario de 4 trabajadores de la Renfe, al frente de los cuales estuvo el recordado Juan Bartolomé. José Luis Álvarez es uno de los miembros que han estado desde el principio. Por eso fue en el año 89, teníamos aquí a un jefe de estación que se decía poeta ferroviario, Juan Bartolomé, que juntó a otros ferroviarios como era Juan Vandrell, que era el famoso pintor, Juan Vega y Félix Alonso, que también era. Y empezaron en el famoso bar Velázquez, que teníamos aquí en Tres Cantos, los primeros bares, y ellos 4 iniciaron un poco lo que es el grupo, ¿no? Entonces fueron llamando a más gente que conocían. A mí me captó concretamente Juan Bartolomé en la estación, y empezamos en lo que era la Casa de la Juventud, porque era la única sede que había un poco donde, porque esto no existía todavía. En sus inicios la asociación se organizó como tertulia literaria, aunque también fueron ampliando sus actividades como por ejemplo viajes culturales. En principio era para hacer tertulias y hablar sobre literatura. Entonces lo que hacíamos era, de aquella, como éramos 5 o 6 nada más, pues se preparaba un tema, se explicaba un poquito, un poeta o lo que fuese, y después sobre eso cada uno participaba con lo que sabía y aportaba lo que fuese, ¿no? Y después había un pequeño debate. Pero vamos, duraba normalmente hora y media, como mucho, y no duraba más. Después también ya de aquella traíamos, bueno, no en el 89, pero a partir de los años 90 sí, ya venía gente, traíamos gente así más o menos importante, como Asuaga. Yo creo que de los primeros que conocieron Atapuerca fue aquí en Tres Cantos, porque como él vivía aquí, junto al Carbonell, ¿no? Y después también teníamos buenas relaciones con el ferrocarril, con Renfe, ¿no? Pues siempre teníamos alguna persona que nos traía historias sobre, por ejemplo, la maquinilla, cuando Arturo Soria inventó todo el tema de la maquinilla y todo eso. Entonces eran temas, no era solo poesía o literatura, ya empezó a ampliarse más a temas culturales. Y así empezamos. Después, en aquella época aquí en Tres Cantos éramos un poquitos vecinos, realizábamos viajes culturales, que ahí pues también desde la estación el Juan organizaba todo, y ya cuando según fue creciendo Tres Cantos, cuando empezaba, al principio era un autobús pequeñito con poca gente y tal, llegamos a alquilar, a alquilar 2 vagones de AVE para ir a Córdoba a hacer un viaje cultural. Allí nos recibió la alcaldesa y todo, fue una de las cosas grandes e importantes de Tres Cantos. Desde su inicio, el Grupo Literario Encuentros se involucró en la vida cultural tricantina. Entonces, cualquier actividad que hacía el ayuntamiento, vamos, la concejalía, digamos, de aquí de Tres Cantos, pues nosotros éramos los principales. En la Feria del Libro estaba la caseta de Planeta, me parece que era, la de las enciclopedias de Salvat y nosotros. Cuando empezamos la feria éramos 3 casetas, ¿no? Y cualquier cosa que tenía el ayuntamiento, cualquier inauguración, cuando se inauguró aquí la biblioteca, cualquier inauguración, pues tenía que contar con nosotros, que era un poco el centro cultural que había en Tres Cantos. A lo largo de su historia, el Grupo Encuentros ha recibido a numerosos escritores, muchos de ellos de renombre a pesar de no tener un presupuesto económico considerable. Gente importante como Félix Grande, Luis García Montero, Luis Alberto de Cuenca y Sergio Ramírez, que precisamente ahora ha sido galardonado con el premio Cervantes. Pero constantemente tenemos gente importante, que muchas veces parece mentira que gente como esta participe, porque no tenemos presupuesto prácticamente. Pero el Grupo Literario Encuentros también hace un hueco a escritores menos conocidos, incluyendo a socios propios que presentan su obra. Es una de las cosas que se hace. Pues es todo aquel que tenga o escriba un libro o algo así, pues se suele presentar aquí, ¿no? Sin preguntar ni si es un gran escritor, no, más o menos hace una presentación del libro y normalmente participa. Después solemos aprovechar para incluirlo también como miembro del grupo, no siempre, muchas veces hace una presentación y después se va, pero bueno, pero sí, constantemente ahora mismo hemos tenido este año por lo menos 2 presentaciones hemos tenido, ¿no? Y tenemos una pendiente también de autores nuestros, de José Miguel González y Andrés Acosta, que tienen un libro que han escrito a dúo. Y entre los autores locales más reconocidos están los alabados Antonio Tena o Juan Vega. Antonio Tena, por ejemplo, que fue uno de los primeros profesores aquí en Tres Cantos, ¿no? Y después Juan Vega, que también es un hombre que merece, porque fue ferroviario toda la vida, un hombre que vino de Andalucía, como muchos otros, a ganarse aquí un poco el pan en Madrid,
y a fuerza de trabajo y de trabajo ha conseguido incluso, empezó a estudiar una carrera en la universidad. No pude seguirla, pero hay gente que se ve que no tiene que tener una cultura excepcional, ¿no? Pero que tiene mucho trabajo detrás y escribe buenos poemas. Y para dar a conocer a escritores tricantinos, el grupo literario edita 2 veces al año una revista. Por otro lado, también organiza o promociona certámenes literarios. María José Pérez es su actual presidenta. Se paga una cuota más testimonial de 20 euros anual, ¿no? Y es un poco para ayudar, porque ten en cuenta que este grupo saca un libro, editamos un libro todos los años y 2 revistas por curso, digamos, ¿no? Con los trabajos de todas las personas que componen el grupo. Y bueno, hay que subvencionar estas revistas y este libro. Tenemos que cobrar una cuota, sí. También tenemos un certamen de narrativa con el que colaboramos, que en uno de los colegios de aquí de Tres Cantos, el Julio Pinto, los niños hacen todos los años un concurso de narrativa que nosotros corregimos y damos después la entrega de premios. Hay una cosa también que me parece importante. Desde el año pasado estamos dentro nos hemos asociado, todas las asociaciones, valga la redundancia, de Tres Cantos, estamos dentro de una plataforma de asociaciones y colaboramos unas con otras. Por ejemplo, con Amnistía Internacional, con ARBAT, una asociación que defiende el medio ambiente, con AMI3, en fin, con la Universidad Popular, que también cubre una parcela de la cultura muy importante aquí en Tres Cantos. Entonces, esto hace que se colabore y que se mantenga un interés cultural constante y continuo en Tres Cantos, que yo creo que cumple una función muy interesante. Y en uno de los certámenes organizados para fomentar la creación literaria resultó ganador Guillermo Galván, que años más tarde se convirtió en letrista del grupo de música independiente Vetusta Morla. Juan Gómez es vicepresidente de la Asociación Cultural. Hace años había un concurso juvenil para poetas jóvenes y uno de esos años el concurso lo ganó Guillermo Galván, que hoy es el letrista de Vetusta Morla. O sea que digamos que de aquí o han salido o han colaborado y vienen a denunciarlo gente que hoy día por suerte tienen cierto reconocimiento cultural a nivel ya no solamente de España, sino por ejemplo, como se ha mencionado, a Sergio Ramírez, que lo tuvimos aquí presentando su libro La fugitiva. Hoy le han dado el premio de Cervantes de literatura, con lo cual estamos muy orgullosos. Preguntados por el secreto para ser una de las asociaciones tricantinas más longevas y fructíferas, tanto José Luis Álvarez como María José Pérez señalan que el secreto puede ser haberse convertido en una gran familia. Yo creo que la razón de que Encuentro lleve tantos años, aparte de la literatura, es un poco la amistad. O sea, es un grupo... No es un grupo en el que alguien venga y cuente su película y todo el mundo aplauda y tal, ¿no? O sea, hay una interrelación entre todos, o sea, casi todo el mundo conoce mucho de alguien, ¿no? Y eso es lo que creo que la masa con la que ha conservado el grupo 28 años que hace ya. Solo con literatura posiblemente no se hubiese conseguido. Yo creo que somos una familia, como antes decía José Luis, que lo principal son las personas, ¿sabes? Y aunque este grupo nació con vocación literaria, en un principio, modificamos los estatutos hace poco tiempo, más o menos para que pudiese dar cabida a otras cosas interesantes, ¿no? Como es la historia, que aunque hay gente reacia, pero ya lo tienen totalmente asumido. Podemos hablar de historia, de música, de 1000 cosas diferentes, además de la literatura, ¿sabes? Y bien, yo creo que tenemos temas muy interesantes. El grupo literario Encuentros de Tres Cantos se reúne todos los jueves por la tarde en una de las salas del Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos. Pues nos reunimos todos los jueves a las 7 de la tarde en la sala 83, que es la de nuestro socio fundador, Juan Bartolomé, aquí en la Casa de la Cultura de Tres Cantos. Invito a todas las personas que quieran venir a comprobar qué es lo que aquí se cuece y venga a conocer esta familia que, como te digo, estaremos deseando que vengan y de abrirle los brazos. Onda Cero Madrid Norte, 100.1.